Hey, Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwatash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video voy a tratar de hacerlo rápido, solo es un punto que quiero hacer. Ok, un poco de información en cuanto a las costumbres que nosotros tenemos, man. Ok, las costumbres que fueron de nuestra nación, que nos corresponde y que el Señor va a venir a, a restablecer. Ok, y este video fue inspirado por un video que vi en la aplicación X. Y era, básicamente un burlador que solo recorta fuera de contexto, que no necesita mucho contexto esto, porque lo que el apóstol Tahar, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, no lo voy a reproducir, pero para hermanos que saben o no saben, él es el apóstol Tahar, ¿ok? Es la cabeza de nuestro campo de Great Millstone, de GMS, ¿ok? Y él estaba diciendo lo que es la verdad, man, que es lo que pasa cuando una mujer tiene su menstruación. Y cuando pasa que tiene su menstruación, ella está lista para poder tener hijos. ¿Ok? Ahora, muchos de ustedes tienen esa sensibilidad en ustedes y no pueden aceptar las cosas como el Señor las creó. Porque por una razón el Señor permitió que una mujer de 12, 13, 14 años empezara su menstruación ahí. Quiere decir que ya es fértil. ¿Ok? Y en muchos casos, y en nuestra, ¿cómo se llama? Era nuestra cultura casarnos, o las mujeres especialmente, de edad joven. ¿Ok? Pero ustedes permiten que haya todo tipo de maricones que cometan sodomía. ¿Ok? Defienden a sus familiares que se dicen que tocaron a niñas indebidamente. Y ustedes los defienden. Porque ustedes latinos, man, tienen esa costumbre de que cuando tu hija te dice que es que él me tocó, él me hizo esto, tú defiendes a ese individuo, sabiendo bien que sabes qué pedazo de mierda es él. Y aún así lo sigues invitando a tus fiestas y no le haces caso. ¿Ok? Pero anyway, man, ustedes permiten todo tipo de abominaciones, pero cuando viene a un hecho justo, cuando realmente, cuando una mujer tiene su periodo, sus hormonas empiezan a cambiar y ella, por naturaleza, te lo puede enseñar hasta una gata, man. Una gata, una perra, te enseña que cuando empieza su ciclo menstrual, se pone caliente. ¿Ok? Y Pablo habló de esa situación también. ¿Ok? Y lo vamos aquí, y una cosa como los apóstoles mencionan. ¿Ok? Como juez, tú tienes que decir lo que es correcto, man. ¿Ok? Y esto es parte de nuestra cultura. ¿Ok? Y tiene sus beneficios. Y el punto que saqué, porque una mujer cuando empieza su ciclo menstrual es porque ella empieza a tener esas hormonas, es porque se pone caliente. ¿Ok? Y ya está lista para tener hijos. Si el Señor no hubiera querido eso y hubiera querido que tuvieran hijos hasta los 20, 30 años, que eso es nuevo, ¿ok? Entonces les hubiera dado su ciclo menstrual hasta los 20, 30 años, man. Pero el Señor lo hizo así, ¿ok? El Señor lo hizo así. Y si ustedes tienen un problema con eso, ustedes tienen un problema con el Señor. ¿Ok? So vamos a empezar aquí en Jeremías 6 y 16. Dice, así dijo Yahweh, porque su nombre es Yahweh, que significa el que es o el que existe. Su nombre no es Jehová. Dice, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Ok? Que las sendas antiguas es nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra heredad. ¿Ok? Que es lo que el Señor está trayendo de regreso a nosotros. ¿Ok? Vamos a sacar un poco de información. Dice, cuál sea el buen camino. ¿Ok? Y mucha gente,
Ustedes dicen, es que eso es anticuado, es que eso ya no, ya los tiempos no son como antes. Pues por una razón hay todo tipo de mierda por todo el mundo, man. Porque ya no son los tiempos de antes y ya no hay el respeto ni la moral que antes se tenía, man. ¿Por qué? Porque este lugar, los Estados Unidos, América, Babilonia, como está escrito en las escrituras, fue una copa de oro que embriagó a todos y a a pervertir toda la tierra, man, a contaminarla de todo tipo de filosofías y literalmente, man, de basura. ¿Ok? Cuando tú puedes regresar, yo me recuerdo en México, man, yo tengo tías, yo tengo familia, que ellos me contaban sus historias de cuando a los 13 años ellas se fueron a vivir con su esposo. Específicamente tengo una, pues es tía lejana, porque no es de... Anyway, ella dijo que a los 13 años, mi tío, ok, llegó con una tele para con los padres y le dijo, hey, me quiero casar con su hija, les doy esta tele. Y los padres aceptaron. Ahora, no era el precio, ¿verdad? No era lo justo, pero, hey, los padres aceptaron. Tenía 13 años ella y mi tío ya tenía como 30 años. ¿Y qué dijeron los padres? Está bien. Ok, y mi tía vivió bien, tiene sus hijos. Mi tío ya se murió, ¿verdad? Pero ella vivió bien, ¿eh? La cuidó bien. Y ella estaba con ellos. ¿Ok? Pero ustedes, man, son sensibles, man. Por eso es que ustedes, sus hijas, no sé, ¿verdad? Si tienes... But anyway, man, si tu hija que tiene 17, 18, 20 años es una puta. Porque ya le anda ahí calentándosela y anda acostándose con todo tipo para, tu trabajo como hombre era buscarle algo y casarla a temprana edad. ¿Para qué? Para que no haya deshonra en tu familia. ¿Ok? Porque el matrimonio, la virginidad es bien preciada en nuestra nación. Es preciada, man. Pero aquí le dan mucho crédito a estas putas, man. Mientras más cuerpos tienes en ti, más valiosa eres. Y eso es abominable, man. ¿Ok? No saben las implicaciones espirituales y naturales. Y en tus hijos, las consecuencias que tienen, man. ¿Ok? So, el buen camino es los caminos antiguos, man. ¿Ok? Como dice un dicho, me estaba tratando de acordar que tiempos difíciles traen, hacen carácter fuerte, no más parafraseándolo porque tal vez ni es así literalmente, pero tiempos fáciles trae a gente débil. Y eso es lo que se está viendo, man. Nosotros nomás estamos diciendo lo que es la verdad y lo puedes observar en la naturaleza. ¿Ok? Eso dice, cual sea el camino y anda por él, y hallarás descanso para su alma. Ok, más dijeron, no andaremos. Y eso es lo que mucha de nuestra gente dice. No andaremos, man. Esto suena mal. Ok, y empiezan a distorsionar y empiezan a cambiar la narrativa y hacer ver mal lo que es la verdad, man. Ok. Y dice, puse también sobre ustedes atalayas que dijeran, escucha el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Porque los atalayas eran quien daba el mensaje cuando un enemigo se acercaba. Y es lo mismo que pasa cuando escuchan las profecías, cuando escuchan en la calle el sonido. A ellos no les importa, quieren vivir su vida como si nada, man. Ok, no escucharon. Eso ese es el punto aquí. Y vamos a sacar una información que tenía acerca de costumbres que se tenían en tiempos de Israel. Ok, cuando una niña pasaba a ser mujer y el matrimonio. Ok, so, como dice aquí, en el contexto del reino de Israel, porque yo le pedí un tiempo específico que me diera en el reino de Israel, porque ese fue una probadita del reino. Ok, fue una probadita de lo que el Señor va a establecer aquí. Ok, so dice, en el contexto del reino de Israel, el paso de niña a mujer estaba asociado principalmente con la madurez sexual, un proceso que se marcaba con el inicio de la menstruación, lo que indicaba que la joven ya era capaz de concebir hijos. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque ya empieza a formar ese huevo y cuando no se fertiliza,
Entonces lo saca. ¿Ok? Dice, este cambio de niña a mujer no solo estaba relacionado con los aspectos biológicos, sino también con los aspectos culturales, sociales y religiosos de la época. Y esa es otra cosa, man. ¿Ok? Estas niñas de 11, 12 años están bien estúpidas y son inútiles, man. En el sentido de que no pueden, no están siendo preparadas para cuidar una familia. Están siendo, oh, no, no, mijita, no te preocupes, tú siéntate, sigue en tu iPad, sigue en tu, you know. No las ponen a cocinar, no las ponen a lavar, no las ponen a doblar ropa, no les enseñan nada. Son una carga. ¿Ok? Cuando nuestra gente, cuando eso es, lo vas a hacer, man. Lo tienes que hacer. Eventualmente lo tienes que hacer. ¿Por qué no empezar desde ahorita? Pero ustedes con el corazón débil y todos débiles, man, empiezan, ay no, es una niña. Nah, man. Si es una niña y tiene sus momentos, hay su tiempo para jugar. Así como tú tienes tu hobby, así como tú tienes tu tiempo para poder entretenerte y hacer lo que a ti te gusta, pues así ellas van a tener. Hay un tiempo para todo, man. Es lo que estoy diciendo. ¿Ok? Tampoco somos aquí esclavistas que abusan. No, man. Hay un tiempo para todo, man. ¿Ok? Cuando el reino de los cielos, porque eso es lo que el Señor, lo que el apóstol Tahar estaba diciendo, cuando el reino se establezca, eso es lo que va a pasar, man. Y va a haber justicia. Y es lo que él estaba diciendo. Estaba correcto, pero gente que es débil lo toma fuera de lo que es la verdad. Solo le duelen sus oídos y empieza ahí a atacar y decir que esto es peligroso. Y empiezan a tirar el dedo, man. Pero anyway, eso es lo que va a pasar eventualmente. Eso es lo que va a venir. Porque mucha gente está en contra. Van a venir y van a atacar y van a, you know, va a haber una persecución. Porque mucha gente está dolida de lo que es la verdad. ¿Ok? Y empiezan a buscar cualquier cosita para traer y o sea, like, hermanos, y apuntar el dedo. Ok, so continuando, man, ah, dice que incluía el matrimonio y la madurez como temas clave. So aquí me va a dar un resumen de las costumbres y prácticas relacionadas con el paso de una niña a mujer y el matrimonio en el contexto del reino de Israel. So, lo primero es la madurez sexual y la menstruación. En la cultura israelita antigua, que es nuestra cultura, ok, como dijo Jeremías 6 y 16, párense en el camino y mira y pregunta por las sendas antiguas, por el camino antiguo, por nuestra cultura. Ok, pregunta por ello, man. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor, es lo correcto. Cuando nosotros pasamos como Ezequiel 37, en una situación donde estábamos completamente muertos, nuestra situación fue devastadora, man. Quedamos sin nada. Y lo único que crecimos fue con la doctrina, de esclavo que teníamos, man. El cristianismo de plantación. Ok, toda esa vida que empezamos a tener después de que habíamos sido conquistados, eso fue completamente diferente a lo que nosotros teníamos, man. Ok, dice el paso, y el Señor dejó toda esta información para preguntar por él, para poder, por una razón, man. Ok, dice el paso de niña a mujer se vinculaba a la madurez sexual, generalmente marcada por la primera menstruación. Ok, por la primera menstruación. Ok, si no me equivoco. Nomás quiero hacer una pregunta aquí. Yeah. So, la llamada fiesta de 15 años, ok. Esto es realmente, como dice aquí, se marcaba con ceremonias y celebraciones al alcanzar la pubertad, ok. La transición de niña a mujer. Ok, y muchas de estas niñas, man, a los 15 años, ya tienen, man. Okay, especialmente si van a la escuela, man, y si tus padres trabajan todo el día, ya sabes, man.
No estoy diciendo que todas, porque no todas tienen las mismas hormonas y la misma influencia, ¿verdad? Pero, right? So, anyway, vamos aquí a continuar. Dice, so, ¿qué es lo que marcaba la madurez sexual? La primera menstruación. Dice, aunque no se menciona explícitamente en las escrituras, esta transición estaba implicada en las normas sociales y en las leyes que regulaban la pureza y la sexualidad femenina. ¿Ok? Dice, el inicio de la menstruación era visto como un indicio de que la joven había alcanzado la capacidad para concebir y por lo tanto estaba lista para el matrimonio. ¿Ok? ¿Y qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio, man? Porque esa es otra respuesta, no es ir a... perdón, esa es otra pregunta, porque no es ir a un padrecito y que te diga el Padre Nuestro. No, man. El matrimonio se concibe por medio de sexo. ¿Ok? Y uno de esos ejemplos es cuando Isaac llevó a Rebeca. Llevó a Rebeca a su tienda y se casó. Ok. Creo que... Ok, sí. Es Génesis 26 y creo que es hasta los últimos. No. Oh, no, no, no. Este no es este. Oh, sí, es 24. Y, y 67 dice. Y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Ok. ¿Y sabes qué? Un momento aquí. Nomás quiero... Para que les duela, man. Génesis 24 y, y es 67. Dice, luego Isaac llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. ¿Ok? Y Rebeca fue su esposa. ¿Cómo fue su esposa? ¿Había un padrecito ahí en la tienda? ¿En la carpa? No, man. Fue por el hecho de sexo. ¿Ok? Y ahorita se me vino a la mente un ejemplo de eso. Fue María y José. María y José tuvieron sexo, man. No fue que tuvieron no fue el Espíritu Santo que embarazó a María. No, María quedó embarazada por medio o a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mueve las cosas para que se cumpla profecía, para que se cumpla la voluntad del Padre Yahweh. ¿Ok? Porque si no hubieran tenido sexo y José hubiera puesto su semilla en ese huevo para fertilizarlo, entonces el Señor Yahushai no hubiera podido ser descendiente del rey David. Porque para ser descendiente, tú tienes que ser de la semilla, del linaje de cierta persona, man. ¿Ok? Es así de sencillo, man. La inmaculación, la concepción inmaculada, y todo eso regresa a Babilonia, a la antigua Babilonia. Eso también está en Egipto, ¿ok? Porque fue pura mitología, donde según dioses bajaron y se acostaron con mujeres y tuvieron a niños, parte hombre y parte Dios, y eso no es cierto. ¿Ok? La simplicidad del Señor Yahushua. El punto de esto es que María, cuando tuvo al Señor Yahushua, ella era joven, 12, 13 años, man. Y dijo el Señor que estaba mal. No, no estaba mal, man. ¿Por qué? Porque era, es cuando empieza una, una etapa de la vida, cuando una mujer ya es fértil. ¿Ok? Ahora, lo que no se esperaron fue a la ceremonia y a las costumbres de hombres que tenían. ¿Ok? La ley dice que una mujer tenía que tener esa prueba de su virginidad, que es una sábana. Y eso se hacía para protegerla a ella y a su familia de difamaciones. ¿Ok? Pero no fue en el caso de José, man, porque el Señor estaba
en control de todo. Pero el punto de todo esto, ¿ok? Cuando vas a Isaías 7:14, dice, por lo tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. So cuando vas a la palabra por virgen es Ailama, ¿ok? Ha'ailama, que significa joven, ¿ok? Porque es como dice aquí, young woman, ¿ok? Una mujer joven de edad para casarse, ¿ok? So, una mujer joven podría, en el término de Ailama, que es la Strong Hebrea 5959, que es Ailama, podría ser una mujer joven que fuera virgen o no fuera virgen. Pero normalmente, cuando era una Ailama, normalmente era una mujer virgen, porque era joven, ¿ok? Porque es todo lo que significa la palabra Ailama, una joven, ¿ok? Una joven o una doncella, porque una doncella ya tiene la edad suficiente para concebir matrimonio por medio de sexo. Esa es la verdad, ¿ok? Pero si quieres otra palabra, la otra palabra es, ¿cómo era? Bathwala. Bathwala. A ver, ¿sabes qué? La tengo en mis notas. Nomás quiero sacar ese punto porque Bathwala significa literalmente una mujer virgen. ¿Ok? So es la Ailama Strong Hebrea 1330. Strong Hebrea 1330. Oh, no. ¿Ok? Bathwala. ¿Ok? Que es virgen. Una virgen. Literalmente virgen. ¿Ok? Pero la escritura en Isaías 7:14, por eso es importante ir al hebreo, no tiene Bathwala, tiene Ailama. ¿Por qué? Porque la señal era de que una mujer joven iba a concebir al Mesías, ¿ok? Al Señor Yahabushai. Es así de simple, man. Y el Señor no castigó porque José haya tenido relaciones sexuales con una mujer joven. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza, man. ¿Ok? Y es la verdad. So, continuando. Edad para matrimonio. Dice, no existía una edad exacta para el matrimonio, pero la costumbre general era que las mujeres, ¿ok?, se casaran alrededor de la pubertad o poco después de alcanzar la madurez sexual. Esto podría ocurrir entre los 12 y 14 años aproximadamente, dependiendo de la región y la situación social. ¿Ya ves? Normalmente podría ocurrir de 12 a 14 años. Y es lo mismo que el apóstol Dahar en su video, en este video que subieron, burladores, estaba diciendo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque nuestra costumbre. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la mujer no ande de caliente y no se vaya a acostar con todo el que quiere. Porque eso es lo que pasa con una mujer. ¿Ok? Y no todas estoy diciendo. ¿Ok? No aplica a todas. Porque hay mujeres que son más tranquilas en ese sentido. ¿Ok? Y hay una escritura en el apócrifo acerca de una mujer cuando tiene la oportunidad. Si la encuentro la pongo en el comentario porque realmente no me recuerdo cómo iba, pero yo sé que está allí. ¿Ok? Por eso es que a las mujeres, a las vírgenes, a las jóvenes, se mantenían encerradas en sus casas. ¿Ok? Y tenía una escritura en estas notas. Yo me acuerdo que tenía una escritura en Macabeos, pero no, creo que no la voy a tener. Damn. Yo la tenía, pero creo que la borré. Pero anyway, las mujeres estaban. A ver. Y creo que, si no estoy equivocado. A ver.
creo que en la definición, Ailama, muchacho, ok, Ailama. Por eso aquí en Strong Hebrea 59:59 dice muchacha, que es una joven, como usando velo o privada. ¿Por qué? ¿Por qué privada? Porque tenía que estar, o como dice aquí, dice Ailama o Ailam. Ailam, que viene de esta palabra raíz. ¿Ok? La palabra raíz es Ailam, que quiere decir ocultar, apartar, encerrar, encubrir. ¿Ok? Ocultamente, oculto, oscurecer simultáneamente, ¿ya ves? Porque se tenían a las doncellas encerradas. ¿Ok? Y en nuestra cultura habían tipos de vestuarios. Había el vestuario para una virgen, para una mujer casada, para una viuda y para una ramera. Habían diferentes tipos de vestuarios para distinguir a las mujeres, cuál era su estatus. ¿Ok? So, vamos a continuar aquí. Dice, punto 2. El matrimonio como un acto familiar. Dice, en la sociedad israelita el matrimonio no era solo un acto personal entre dos individuos. Ya ves, como lo piensa hoy en día. ¿Ok? Porque tienen un dicho, yo me recuerdo en México cuando dice, no solo te casas con tu esposo, sino te casas con su familia. Porque esa unión es una unión social, es una, ¿cómo se llama esto? Es un arreglo para que dos casas se junten y eso era una economía, eso era un negocio. Tu familia es un negocio, man. ¿Ok? Y otra cosa que se me olvidó decir al principio de todo esto, man. Ustedes cuando piensan que mujeres de 12 años van a estar listas para poder nosotros estar con ellas, ustedes en su mente sucia y chueca y lo que te ha enseñado este mundo y estos gobernadores que están hoy en día, ellos son sucios, man. Por eso es que, se me vino esta escritura cuando dice que las cosas, uh, creo que era en, no, no, a ver, nueva criatura. Ok, dice, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Hamashiach Yahawashi, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que te enseñaron a ti, por eso es que el Señor Yahawashi tuvo que decir, el que venga a mí tiene que ser como un niño. ¿Por qué? Porque un niño no sabe nada. Un niño no se ofende, no lo toma personal. Un niño escucha. Y si lo regañas, él lo acepta, man, con humildad. Y solo se sigue para adelante. Y es lo que pasa, man. Muchos de ustedes no son humildes. Ni son, lo suficientemente maduros para poder aceptar. ¿Sabes qué? Es cierto. La naturaleza misma nos dice que una mujer ya está lista para concebir y tener hijos, man. Y en muchos aspectos más, man. Como la ley de cuando un hombre forcejea a una mujer. No está diciendo el Señor que está permitido que lo hagas, pero está dando una ley, sí pasa, porque eso es algo social, es algo que pasa, man, es parte de la vida. Así como los robos, así como la ley que el Señor puso de los robos, de si robas, tú le vas a tener que retribuir esto. Lo mismo pasaba, si tú le quitabas a una mujer a la fuerza su virginidad o te acostabas con ella, dependiendo de cuál era la situación, si ella estaba comprometida o casada, tú morías. Ok, pero si era virgen y la forcejeaste, entonces tú tienes que comprar a esa mujer, le tienes que dar millones de dólares, bueno, poniéndolo hoy así en día. Ok, y otra cosa también, nosotros no vamos a hacer eso, man. Nosotros no vamos a ir y agarrar una, porque no es legal. Y no queremos problemas, sería muy estúpido que fuéramos y nos agarráramos a una mujer, man. Ok, eso está mal. Por eso es que hay que saber bien cuándo. Y como dijo el apóstol Tahar, man, en el reino ahí va a ser. En el reino ahí va a ser. No va a ser de este lado. ¿Ok? Porque, esta gente no está lista.
y nos meteríamos en problemas, man. Pero anyway, man, vamos a continuar con esta información. Y si no te gusta, man, está bien. You know? Nomás no veas. Dice... dice, en la sociedad israelita el matrimonio no era solo un acto personal entre dos individuos, sino que era visto como un acto social y familiar. El padre de la niña tenía un papel central en el proceso de arreglo matrimonial. Y también, you know, nomás pónganselo en perspectiva. Tú no vas a dar a tu hija un pedazo de mierda. Tú vas a querer buscar lo mejor para tu familia y para tu hija. ¿Ok? Dice, el matrimonio era en su mayoría y las mujeres eran felices a hacer la voluntad de su padre, man. Las mujeres de antes estaban listas para hacer todo tipo de cosas, man. Por su familia. ¿Ok? Hoy en día se le ha dado demasiados derechos a estas mujeres, man, que creen que pueden hacerla sin un hombre. ¿Ok? Un hombre puede hacerla sin una mujer. No diciendo que no las necesitamos porque tienen su parte importante en esta sociedad. ¿Ok? En la familia. Porque eso es el futuro de nuestras generaciones. Pero lo podemos hacer sin ellas, man. Pero ellas no lo pueden hacer sin nosotros. ¿Ok? Otra vez, no diciendo que no las necesitamos, man. Porque tienen su parte importante. Tienen su lugar. ¿Ok? Pero anyway, dice, aunque la elección del esposo no siempre estaba fuera del control de la mujer, especialmente en tiempos más tardíos. Dice, el contrato del matrimonio. El matrimonio se realizaba mediante un contrato que podría implicar un acuerdo sobre un precio de la dote, un pago que el hombre o su familia hacía a la mujer que hacía a la familia de la mujer. Y esto es porque esta dote servía para compensar la pérdida que esa familia tenía acerca de la hija, porque una hija es una posesión y se estaba yendo y tú tenías que compensar porque eso es dinero, man. ¿Ok? Y también servía por si algo le pasaba al hombre, ¿ok? Y porque había guerra, habían accidentes, ¿ok? Pasaban cosas que se tenían que separar. Que ese no fue el plan, como dijo el señor Yahushua. Desde el principio eso no fue el plan. Pero cosas pasaban, man. Ok, ese dinero servía para cuando ella tuviera que regresar a la casa de su padre, tuviera algo con que acostarse. Ok, diciéndolo, simbólicamente, acostarse, en qué caer. Algo acolchonadito. Dice, esto aseguraba una compensación por el hecho de que la joven dejaba su casa de sus padres y pasaba a vivir con su esposo. Ya ves como lo dijimos. Porque en muchos casos, man, como los hermanos estaban entrando la otra vez, porque la virginidad es preciada. ¿Ok? Muchas veces mujeres ya no se casaban otra vez. ¿Por qué? Porque no era apreciado. A menos que era una mujer de virtud. Una mujer que valía la pena. Entonces sí. Ok, pero por mayoría no. Y por eso es que habían prostitutas. Ok. Dice la dote. La dote era un componente importante del contrato matrimonial. El pago de la dote se servía tanto como el compromiso legal como la compensación económica a la familia de la mujer por la pérdida de su hija y su potencial contribución al hogar. Ya ves, porque es una sierva a esa casa. Ok. Eso es dinero, man. Ok. Y dos manos pueden hacer muchos. Alright. Dice, las costumbres de la noche de boda. Dice, en la tradición israelita, la noche de bodas era un momento sagrado y crucial para la sociedad durante este tiempo. Se esperaba que la joven demostrara que era virgen, lo que aseguraba que no había sido tocada por otros hombres antes del matrimonio. La pureza sexual era muy valorada en la sociedad israelita y la virginidad de la mujer se consideraba un atributo esencial para el matrimonio. La prueba de la virginidad era un acto que se realizaba después de la noche de bodas y se consideraba
de gran importancia para confirmar la integridad de la mujer. Si se encontraba que la mujer no era virgen, el matrimonio podría ser anulado. Esto es lo que José no quería hacer para avergonzar a María. ¿Ok? Dice, esto se menciona en Deuteronomio 22, del 13 al 21. Y ustedes, hermanos, lo pueden leer. Dice, la mujer en la sociedad israelita. Dice, aunque el matrimonio era rol principal, y esto se hacía para proteger, como dijimos, para proteger a la mujer de difamaciones y a la familia de la mujer, al padre, para no difamarla. ¿Ok? Dice, la mujer en la sociedad israelita, aunque el matrimonio era el rol principal que se esperaba de las mujeres en la sociedad, dice, aunque el matrimonio era el rol principal que se esperaba de las mujeres en la sociedad israelitas, ellas también tenían responsabilidades dentro de la familia, la economía y la religión. Dice, las mujeres eran responsables de la gestión del hogar, de las tareas domésticas y en muchos casos de la educación de los niños o de los hijos. En cuanto a la religión, las mujeres también tenían un rol importante en la vida religiosa, aunque con limitaciones en comparación con los hombres. ¿Ok? Sí, porque el hombre era el que daba la instrucción, el que daba básicamente, el que daba la guía de cómo se tenía que hacer, y la mujer tenía que seguir con el ejemplo del padre. ¿Ok? La mujer es el maestro de los hijos, pero la maestra tiene su currículum del padre, por así decirlo, man. ¿Ok? So, responsabilidades en la familia. Pues ya dimos el principal, el punto principal que teníamos. So, vamos a ir aquí a Primera de Corintios 7 y 36. ¿Ok? Dice el versículo 36, y esto es algo que salió en ChatGPT, so dice, en el versículo 36, dice, Pablo está hablando sobre una situación en la que un padre tenía una hija que ha alcanzado una edad en la que, según las normas sociales de la época, ya podría casarse. La frase pasada la flor de su edad, porque no leí el versículo. So, Primera de Corintios 7:36 dice, pero si alguno piensa que es indecoroso para su hija el ser pasada la flor de su edad, y así debe hacer lo que quiera, no peca, cásese. ¿Ok? So, y aquí lo está desglosando. ¿Ok? Dice, la frase pasada la flor de su edad hace referencia a una joven que ya ha alcanzado la madurez sexual. ¿Y cómo es que se alcanza la madurez sexual? Por medio de tu menstruación. ¿Cuál es el periodo de tiempo? De los 12 a los 14 años. Dice, lo que implica que ya es capaz de casarse. ¿Y qué es casarse? El acto de sexo. Dice, pero el padre de la joven podría estar dudando si es el momento adecuado para ello. Este concepto refleja la idea de que una mujer joven, al llegar a la pubertad, pasa de ser una niña a ser una mujer en términos de madurez sexual. Eso quiere decir que ya está lista para dar niños. Dice, lo que en la cultura de la época era un indicativo de su elegibilidad para el matrimonio. Salakia. Dice, la flor de su edad se refiere, por tanto, al momento en que la joven ya ha alcanzado la madurez física y sexual para ser considerada apta para el matrimonio. El apóstol Pablo reconoce que es natural que los padres se preocupen por las decisiones matrimoniales de sus hijas y les da libertad de decidir si las casan o no, sin pecado, ya que no hay obligación en este asunto. ¿Ok? Pero se casaban, ¿para qué? Para evitar que hubiera transgresión, para que hubiera ¿cómo se llama? Actos inmorales, man. ¿Ok? Como se hace hoy en día. Okay. En muchos lados, en México, Guatemala, El Salvador y los países de Sudamérica, ahí ellos sí casan a
a su gente, man. A las mujeres jóvenes, you know. Pero lo hacen más no por la pureza sexual, lo hacen más porque por el qué dirán, porque muchos de ellos son cristianos, man. Pero anyway, dice la interpretación de si alguno piensa que es indecoroso, hace referencia a la percepción de que sería inapropiado o vergonzoso que una joven se quedara soltera más allá de cierta edad. Porque eso también era una vergüenza, el estar soltera, eso era malo, man, porque es bien importante la familia en la sociedad israelita. ¿Ok? Y para un hombre, dice la escritura que un hombre, a ver si la puedo encontrar, el pesar de un hombre es que sus hijas vayan a ser repudiadas. Creo que es eclesiástico. Eclesiástico 42. Oh, wow. Eclesiástico 42:9. Ok, esto va. Tawara Yahweh Bashem Yahushai. Eclesiástico 42:9 dice. Quiero ver. Porque ese es el punto, man. Este individuo que quiso traer culpa o hacer ver o demonizar a los apóstoles, man. Está bien, man. You know. Uh, como dice aquí, Eclesiástico 42:9 dice: el padre despierta por la hija cuando nadie lo sabe, y el cuidado de ella le quita el sueño cuando es joven, para que no pase la flor de su edad, que es menstruación, y estando casada, para que no sea aborrecida. Dice, en su virginidad, para que no se contamine y quede encinta en casa de su padre. ¿Dónde fuiste, man? Ok. Dice, en su virginidad, para que no se contamine, ok, que haga un acto inmoral, que vaya y busque a otro, y quede embarazada en casa de su padre, porque lo hizo indebidamente, ok, no tenía que ser así. Dice, y teniendo marido, para que no se porte mal, y estando casada, para que no sea estéril. Ok. Eso es la preocupación de un hombre, ok, cuando tiene una hija. Right? Para que cuando tenga la edad suficiente para tener hijos y se case, que no sea aborrecida. Y cuando sea virgen, ya pasando su menstruación, que no se contamine y quede embarazada dentro de su casa. Y que cuando tenga marido o esposo, ¿ok? A que no se porte mal. Y estando casada, para que no sea estéril. Dice, versículo 11, vigila bien a la hija desvergonzada. Ya ves, porque hay muchas niñas desvergonzadas. No sea que te convierta en el reír de tus enemigos y en fama en la ciudad y en oprobio entre el pueblo y te avergüence delante de la multitud. ¿Ok? So, ese es el punto ahí, man. So, vamos a continuar aquí. En esta cultura el matrimonio era altamente valorado y se esperaba que las mujeres se casaran en un periodo específico de su vida, generalmente alrededor de la edad fértil o de la madurez sexual. ¿Cuándo? Generalmente alrededor de la edad fértil. Ok, que cuando empezó eso, empezó cuando tuvo su menstruación alrededor de los 12, 13, 14 años. Ok. Y esto, man, ignorantes son los que empiezan a hablar en contra de. ¿Ok?
Dice, si el padre veía que su hija estaba pasando esa edad sin casarse y sentía que sería impropio para ella seguir soltera, entonces podía tomar la decisión de casarla. Pablo le da libertad para hacerlo. Ok, Primera de Corintios 7:36 aborda una situación cultural de la época en la que un padre puede estar preocupado porque su hija, al llegar a la madurez sexual, se quede soltera más allá de lo que era considerado apropiado. Ok, vamos a ver aquí. Ese es el punto básicamente, man. Quiero traducirlo de la KJV. Ok. But if any man think that he Un momento, aquí. No. Yup. So ese es el punto, man. Alright. A ver si ya había acabado aquí. Yeah, man. You know. Alright. Yeah, man. Ese era el punto. Y espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.